Hola amigas, qué felicidad poder estar juntas una vez más en nuestros estudios bíblicos. Hoy comenzamos una nueva lectura, comenzamos un nuevo libro. Vamos a estar juntas leyendo Efesios. Yo no quiero decir que Efesios es mi libro favorito de la Biblia, pero es mi libro favorito de la Biblia, así que me emociona un montón poder comenzar esta lectura con ustedes. Primero, un poco de contexto antes de comenzar. ¿Quién escribe esta carta? ¿Por qué la escribe? Vamos a profundizar un poco acerca de eso y luego vamos con el primer capítulo. Así que ve buscando tu Biblia. Yo tengo una nueva traducción viviente, pero la que tú tengas está súper bien. Oramos y comenzamos la lectura. Señor, te damos gracias por la bendición y la oportunidad de poder juntas leer esta porción bíblica. Te pedimos que de manera especial hable a nuestras vidas, Señor, que resuene en nuestros corazones y que sobre todas las cosas tú nos muestres qué es lo que quieres enseñarnos o recordarnos a través de esta porción, Señor. Te damos gracias por este tiempo, que sea de bendición para la vida de quien la lee y de las personas que tiene alrededor. Hemos orado en el nombre de tu Santísimo Hijo. Amén. Busca tu Biblia, que comenzamos. Lo primero, ¿quién escribe Efesios? Efesios es una de las tantas cartas que Pablo nos dejó, que el apóstol Pablo nos dejó. Y este libro, ahorita les decía que es mi libro favorito, y es que es un libro corto, 6 capítulos nada más, pero tiene una profundidad, una enseñanza y unos recordatorios increíbles para todos aquellos que han decidido poner su vida a la voluntad del Señor, para todos los que han decidido vivir en obediencia al Padre, vivir bajo esa vida en Cristo. Este libro es un libro increíble con un montón de recordatorios brutales. Pablo, ¿quién es Pablo? Pablo fue perseguidor, inicialmente fue perseguidor de la iglesia, de los cristianos, y una vez tiene un encuentro con Jesucristo, decide rendirse en su totalidad al evangelio y comienza a ser un fiel defensor de la fe y sobre todas las cosas a llevar las buenas nuevas a través de su vida. En el momento en el que Pablo escribe esta carta, él se encontraba preso en Roma. Y él comienza esta carta dando un mandato, unas órdenes especiales, unos recordatorios especiales, y vamos a ir sobre ellos, pero Pablo, a modo general, a través de este libro de Efesios, busca y habla sobre la necesidad de que los creyentes comprendan su nueva identidad en Cristo y todo lo que esto conlleva, todo lo que conlleva la decisión de tú decidir por Cristo y que vivas de acuerdo a ella, que sobre todas las cosas tomes la decisión de verdaderamente vivir bajo la palabra y bajo obediencia al Señor. Tengo aquí mis notas porque no quiero que se me olvide nada, pero vamos a comenzar nuestra lectura. Es un libro, como les dije, son 6 capítulos nada más, y este capítulo particularmente tiene 23 versículos. Los leemos completos y vamos sobre esos puntos que resuenan en mi vida para poder profundizar sobre ellos. Saludos de Pablo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Pablo comienza todas sus cartas dando un saludo especial a quienes dirigen la misma, así que es muy normal encontrar este tipo de introducción en cada una de sus cartas. Seguimos en el versículo número 3. Bendiciones espirituales. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente:
a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Versículo número 12. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Pablo ora por sabiduría espiritual. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y les pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Ok, vamos por partes sobre esos versículos, como les decía ahorita, que resuenan en mi corazón. Y la idea es que tú también puedas profundizar, puedas ir sobre esos versículos que resuenan en tu vida y puedas analizar y reflexionar cómo se ve esta porción bíblica en tu vida o a través de tu vida. Lo primero es que llama muchísimo mi atención que Pablo comienza dándonos la instrucción o el mandato de que toda la alabanza sea para Dios, pero no se queda ahí, nos explica la razón, nos explica el porqué. Y dice más adelante, o continúa diciendo, el Padre de nuestro Señor, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. El Señor merece toda gloria y toda alabanza meramente porque nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Y más adelante, en el versículo número 4, dice, incluso de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Así que aquí Pablo comienza afirmando, número 1, que somos amados. Número 2, que somos elegidos en Cristo para que seamos santos e intachables. Y si tú te preguntas qué es ser santo o cómo se ve ser santo, busqué qué definición le dan o cómo se ve esto. Y es vivir una vida en obediencia a la palabra del Señor, en obediencia al Señor. Eso es ser santo, eso es ser intachable ante Él. Luego más adelante dice en el versículo número 5, Dios decide de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Así que del versículo número 3 hasta el versículo número 5, Él nos está diciendo que somos amados, que somos elegidos, que antes incluso de la creación del mundo fuimos literalmente pensados, que fuimos adoptados como miembros de su familia a través de Jesucristo. Y nada más esta porción nos reafirma que nuestra identidad, que nuestra vida literalmente le pertenece al Señor. Y cuando nosotros creemos esta verdad, nosotros logramos entender cuán profundo es el amor de Jesús, del Señor para con nosotros. Más adelante nos explica por qué y vamos a ir sobre eso. Y es en el versículo número 7 donde dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. O sea,
cuán importantes, cuán valiosos, cuán amados somos para el Señor, que nos compra nuestra libertad literalmente con la vida de su Hijo. Y cuando nosotros entendemos esto y logramos ver que el precio pagado en la cruz es suficiente para caminar confiados de que nosotros pertenecemos totalmente al reino de Dios, nosotros entendemos y vemos cuán grande y cuán profundo es esto. No nos toca, esto también es un recordatorio de que no nos toca ganarnos nada, ningún favor del Señor, sino que nosotros, ese sacrificio en la cruz pagó el precio, y es suficiente para nosotros ser merecedores de su gracia y vivir a plenitud la bondad de nuestro Padre. Más adelante menciona en el versículo número 14 que el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. El Espíritu Santo habita. Esto es una afirmación de que el Espíritu habita en nosotros gracias a ese sacrificio en la cruz, gracias a esa decisión. Y luego Pablo culmina su carta, ¿verdad? Da fin a su carta haciendo una oración por sabiduría y entendimiento espiritual para todos nosotros. Pero quiero ir sobre unos puntos importantes, no quiero que se me escapen. Y es que entender que nosotros somos herederos, que somos elegidos, que somos amados, que fuimos literalmente pensados antes de la creación del mundo, nos lleva a profundizar, como les decía ahorita, sobre la importancia y sobre la realidad de que el Señor nos ama a una magnitud que da la vida, literalmente da la vida de su Hijo por nosotros, por pagar el precio de nuestros pecados, por comprar nuestra libertad. ¿Y cómo se ve esa libertad? Se ve en Él, se ve en el amor, en la gracia, en la misericordia que el Señor nos regala todos los días, que nos recuerda que cuán majestuoso es el poder de Dios para quienes decidimos creer. Y aquí hay una porción de esta palabra que dice en el versículo número 13, más o menos mientras va finalizando: además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Es importante que nosotros entendamos que hay una decisión de nuestra parte. Hay que decidir por Cristo, hay que tomar la decisión de creer en Cristo, y eso es suficiente. El Señor espera que nosotros tomemos la decisión por Él, espera que nosotros caminemos conforme a Él, conforme a su palabra. Y Pablo concluye, ¿verdad? Describiendo a la iglesia en esos versículos finales, describiendo a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y esto quiere decir que la iglesia es la manifestación visible del Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Y quién es la iglesia? Somos tú y yo. Nosotros somos la manifestación de Cristo aquí en esta tierra. Y este capítulo, para ir cerrando esta explicación o este estudio bíblico y mirar cómo habla a mi vida, este capítulo se enfoca en el recordatorio de, número uno, de que toda alabanza y toda gloria se la merece, se la tiene que llevar nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que hemos recibido en su nombre. Nos recuerda también que vivimos una redención gracias al sacrificio en la cruz, que no se trata de lo que nosotros podamos hacer, de nuestros logros, de lo que nosotros seamos capaces de hacer. Se trata de que el precio en esa cruz pagó nuestra libertad, y eso es suficiente. Y también establece la base para la vida cristiana y lo importante de vivir de acuerdo a la palabra de Cristo y entender la nueva identidad que se nos ha dado como hijos del Señor basado en esa decisión que tomamos. Así que este primer capítulo de Efesios para mí es un capítulo que habla a profundidad de nuestra identidad, del amor del Señor por nosotros, de que somos elegidos, de que somos llamados pueblo santo, de que el Señor pagó nuestra libertad con un sacrificio en la cruz, el sacrificio más grande reportado en la humanidad. Y yo creo que eso es suficiente para nosotros vivir en agradecimiento y rendirle, como dice ese versículo número 3, toda alabanza y toda gloria al Señor. Así que te damos gracias, Padre, por esta porción bíblica que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que a través de Efesios tú sigas hablando a nuestra vida,
de manera especial y que nos sigas recordando sobre todas las cosas que nuestra identidad está puesta en ti, que toda gloria y toda alabanza te la mereces tú, Señor, y que ese sacrificio en la cruz fue suficiente, Padre, para vivir en gozo y plenitud el propósito para el cual fuimos diseñados, Señor. Gracias por esta porción bíblica que hable de manera especial en la vida de quien la escucha. Amén.